Vamos a comenzar ya. No creo que lleguemos. Están con flojera, creo, los chicos hoy. No todos, pero estamos flojitos, creo. Por ser lunes de dos, porque el inicio de semana ha estado un poquito, de repente, complicado para algunos. Bueno, chicos, ahí estamos compartiendo pantalla. Nos toca nuestra clase 7, que es el Dao Sansi. Es también una metodología, una herramienta, una estrategia que se aplica en la actualidad a nivel de cambios que se quieren hacer, pero estrictamente que tiene que ver con personal, netamente con personal. Porque las otras actividades, perdón, las otras herramientas que hemos mencionado se hacen en términos de procesos, ¿no? En diversas actividades, en diversos sistemas, pero esta reestructuración de esta herramienta es netamente para reorganizar o reestructurar la empresa, pero desde el punto de vista de trabajo, del sistema de trabajo, y específicamente adecuado a la planta de personal. Ojo, en el ámbito, pero que tenga que ver con las personas que están involucradas, que todas estas personas, o sea, todo el recurso humano, que están distribuidos en diferentes áreas, ¿no? Pero en cada área tienen, claro, cada quien tiene su responsabilidad, tiene sus actividades y competencias que hacer, pero esta reestructuración netamente va con el sistema de trabajo, y el trabajo, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién lo realiza? Las personas. Porque las otras menciones que hemos hecho del outsourcing, de calidad total, son actividades que de una u otra forma se ajustan a las necesidades o ámbitos del área que se quiera mejorar, o de repente también se quiere mejorar el todo como empresa, ¿no? Pero ahí sí están involucrados procedimientos, procesos, recursos humanos, o sea, todo entra a tallar en esas herramientas que hemos mencionado. El Just in Time, de una u otra forma están involucrados, pero acá con el Dao Sansi solo queremos ver la parte del personal. ¿Qué está pasando con nuestro personal? Y esa es una preocupación que me parece correcta, es una reestructuración, reorganización correcta, porque son el quehacer. El recurso humano es el quehacer de una empresa, ¿no? Son los que ejecutan los procesos, generan estrategias, crean, generan innovación, creatividad, un montón de actividades que sin ellos tendríamos muchas limitaciones o inclusive estaríamos perdidos, ¿no? A nivel de negocios, de empresas. Pero ¿dónde se origina? También, normalmente estas herramientas que hemos mencionado, la gran mayoría se origina en Japón, pero también se dio o se da en su momento en Estados Unidos, en el ámbito que no tiene que ver exactamente con un tipo de actividad productiva específica, sino cualquiera, pero que surgió. Coincidió que era una empresa automovilística, similar como lo que pasó con Toyota, con los japoneses, ¿no? Ellos identificaron esta situación, ¿no? Entonces, veían que el hecho de producir la industria automovilística, estamos hablando en los años 70, requerían de contratar personal, pero estaba en ese dilema, de acuerdo al tipo o cantidad de producción que tenían, estaba en ese dime y direte, ¿cuánto contratamos? Disminuimos, sacamos, aumentamos personal, ¿qué hacemos? Dependiendo el tipo de producción que tenían, o sea, la cantidad de carros que producían. No sabían manejar, no guardaban relación persona, procesos o persona-producción. No llevaban un balance, un equilibrio, una relación entre ellos. Entonces, nosotros sabemos si es igual por ejemplo, la actividad que nosotros realizamos en nuestra labor, han designado y han determinado cuánto personal se requiere en el caso, por ejemplo, de las clases de Yaleve que estamos hablando, cuántos docentes se requieren para la carrera de administración, de primero a sexto ciclo. Y han contratado el personal adecuado para cubrir de las carreras de administración de primero a sexto ciclo, en esta modalidad que estamos, virtual. Entonces, es contratar lo adecuado, lo justo, lo correcto. Entonces, es a partir de ese momento que surgió esta idea, porque no sabían cuánta producción sacaban y guardaba equilibrio con la cantidad de trabajadores
que tenían. Entonces, esa era la discrepancia, la diferencia, como que no guardaba relación. Entonces, a partir de ese momento, empezaron a determinar y reducir empleados, con esa finalidad de empezar a entender cuál es la cantidad justa y necesaria de personal para la cantidad de producción que vamos a tener que, que estamos realizando. Esta palabra que es downsizing significa reducción de fuerza de trabajo, o sea, despido o reestructuración. ¿Cómo lo queremos manejar? Porque el despido suena arbitrario, suena triste, nos lleva a un mal concepto, ¿no? Entonces, a veces el término de repente no es el adecuado. Utilicemos mejor el de reestructuración o reubicación. Hay la posibilidad, eso es cierto, el nivel de organización y estrategias que apliquen las empresas para que no haya despidos es reestructurar o reubicar. Última situación, última consideración es ya lo que queda, ¿no? Como última posibilidad, el despido. Pero el criterio es manejar de la mejor forma con tal que no haya este tipo de circunstancias que afecten a las personas, ¿no? En cuanto a pérdida laboral, pérdida de trabajo. Entonces, es reducir fuerza a trabajo. O sea, que trabajen la cantidad de personas justas y necesarias. Es lo que pasó con la revolución industrial también, que antes se trabajaba y había cantidad de trabajadores porque también lo ameritaba la necesidad de sacar producción. Pero cuando en la época industrial surgieron las maquinarias, sabemos que esas maquinarias reemplazaron a un 50 o hasta 70% de la población laboral, ¿no? Y ahí sí fue masiva el despido y mucha gente se fue pues a sus casas porque esa maquinaria reemplazó a, a los trabajadores. Hola Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Entonces, ahí está el problema. Pero acá es reducir fuerza de trabajo, pero, pero en el sentido de contratar solo, como les digo, el personal que requiero, para que no vea esta situación de afectar. Y eso suele pasar. Normalmente la tendencia en la actualidad de las empresas que reducen personal es porque están en una, también vista desde el punto de reestructuración, o un cambio, una reingeniería, una modificación radical a toda la estructura orgánica de la empresa y están reduciendo definitivamente puestos laborales. Pero, ¿cuál es el enfoque que hay que darle? Por eso, para que no se vea afectado desde el punto de vista de un despido masivo o un despido arbitrario, reestructuremos y utilicemos que solamente necesitamos el personal requerido, porque nadie tampoco va a contratar de más, ni tampoco de menos, porque se doblarían los esfuerzos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es por eso, para no cometer estos errores, una vez que estén establecidos los procedimientos laborales o actividades que se tienen que ejecutar dentro de la organización, estructuremos bien también la parte de, consideremos en la planeación la parte del personal necesario por área, para no excedernos, ni tampoco contratar a menos, porque lo que queremos es que vaya a la par, ¿no? Entonces, esto es rediseñar, reorganizar de una empresa, pero en el sentido de sistemas de trabajo, que los trabajos o las actividades que se realizan sean las correctas, las adecuadas, y todo eso debe estar plasmado en tu planificación, ¿no? Aceptemos y agarremos en este momento a hacer las cosas de un sistema organizado, no improvisado. Eso se planifica, como dices, es parte de nuestra labor administrativa de hacer las cosas bien. Entonces, estos niveles organizativos, este nivel jerárquico que se requiere dentro de una empresa para que las cosas y las riendas de esta empresa vayan bien, hay que ajustarlo al número de trabajadores necesarios. Es por eso en las agroexportadoras, por eso hay campañas, porque las campañas solamente son temporales. Necesitamos un personal, mano de obra fuerte, en cantidad, en una campaña, porque después termina la campaña y ya no necesitamos esa cantidad de personal. Entonces, ellos han diseñado o han rediseñado su actividad de acuerdo a cuánta gente necesitan por campaña. Entonces, ahí nos permite, o a ellos les permite ejecutar la labor correctamente para evitar este tipo de malos entendidos, porque la gente sabe que está entrando a trabajar por un
tiempo, ¿no? Temporal, es un trabajo temporal, lo que dure la campaña, y ahí quedó. Entonces esa gente ya se va a proyectar a buscar otro trabajo después que termine esa campaña, pero ya lo saben, tanto la empresa que contrata el personal y el personal contratado, los dos saben cómo es el tipo de actividad. Lo conocemos, ahora es tendencia, en el nivel de exportador es tendencia, trabajar por campañas y ambos saben cuáles son sus competencias. Entonces, las cosas están claras y ya no va a haber este problema de malos entendidos, de despidos arbitrarios o interpretaciones de acuerdo a lo que uno quiere dar. Si los sistemas estén bien dados, no va a haber ningún tipo de mala interpretación, porque cada quien va a saber cómo sea, desde un comienzo se plantean las reglas de juego y ambas partes las tenemos claras. Hay dos tipos de downsizing, el reactivo y el proactivo. El reactivo es un cambio radical, o sea, un momento, un cambio de situación, pero improvisado, quizás sin haberlas hecho con antelación un estudio para poder eh, ver la realidad en la cual estamos, en la realidad a la cual queremos llegar. Esto es reactivo porque es una decisión rápida, sin previo estudio, sin previo análisis, sin haber generado el nivel de situaciones complicadas que se podrían dar, que puedan llegar a no sé, a un conflicto, a una situación difícil, porque estamos hablando de personal. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que sumamente van a ser consecuencias bastante complicadas de resolver. Este tipo de situaciones nos van a derivar en problemas que en algún momento se pueden predecir, pueden ser predecibles. No es necesario que seamos magos, pero que se ve, la tendencia es esa. Por ejemplo, ahora con la noticia que nos han dado, ¿qué se viene? ¿Cuál es lo predecible en la situación de política, situación económica, situación de salud que se nos va a venir ahora con esta vacancia presidencial? ¿Está preparado el presidente del Congreso para asumir esta responsabilidad, empaparse en corto plazo de todo lo pertinente para llevar las riendas de nuestro país? Por eso digo, está en una situación crítica, es bastante difícil, por más que tenga la buena voluntad o quiera hacer, si está preparado, no lo sabemos, pero ahí está, esa es una situación que se puede predecir sin necesidad de ser muy expertos en políticas nacionales. Pero ahí están los problemas. Es eso. Y en el ámbito de empresarial es reducir la cantidad de personal que hay en planta, que hay en áreas, en oficinas que creemos que están, entre comillas, por demás, ¿no? Que son gastos innecesarios o están generando gastos que no están cubriendo las metas o objetivos de la empresa. Pero esto suele pasar, estos tipos de downsizing reactivos es cuando se hace, como dijo, a rajatabla, sin haber hecho un estudio previo, sin haber analizado, sin haber diagnosticado la situación. Por eso yo no sé, esta es una comparación con la actualidad política que estamos ahorita. Han hecho un análisis, han diagnosticado, han visto los pros y los contras de hacer una vacancia, o sea, sin ir muy lejos, sin ser muy especialistas, vamos en una situación bastante crítica. Entonces hay que tener en cuenta esto, el ambiente laboral, el clima, los daños, los daños que van a ser pues costosos definitivamente cuando se hace ese tipo de decisiones radicales, duras, sin haber analizado. Entonces va a tener definitivamente secuelas o consecuencias peores quizás más que esta decisión apresurada o loca que se haya tomado. Entonces va a desatar situaciones más conflictivas, va a traer, como se dice, más cola. Entonces, este es un tipo del cual no debemos aplicarlo en el momento de tomar decisiones en cambio de sistemas desde el punto de vista laboral. El que sí debemos tomar en cuenta es el proactivo, porque es un proceso anticipado, evaluado, analizado, preparado, ¿no? De acuerdo a lo que se está viviendo y a lo que tú quieres llegar. Ahí sí estás viendo y estás reduciendo todo tipo de riesgos, porque estás considerando todas las posibilidades. Y si hay un tipo de situación de riesgo, o de conflicto, o de situación incómoda, difícil, va a ser menor, porque estás previniendo, pero con antelación, estás analizando todos los posibles.
situaciones, ¿no? Todas las posibilidades que te puedan surgir. Entonces los resultados van a ser menores, como dicen, en el sentido de afectación. Y de resolver la situación va a ser más inmediata, va a ser más rápida, porque vamos a aplicar criterios sumamente estratégicos, porque el hecho de analizar, de anticipar, nos ha preparado para eso, para generar ideas y soluciones, ¿no? O sea, estamos plasmando una nueva idea, un nuevo cambio, pero con esa finalidad de que afecte lo menos posible o que genere el menor tipo de situación incómoda. Esta es la forma de un tipo proactivo ideal. Esto es lo ideal de aplicar. Y esto es lo que muchas empresas enfocan. En la actualidad ya no se está haciendo este tipo de downsizing reactivo, porque no, sabemos que trae consecuencias terribles. Entonces me voy por el tipo proactivo porque eso sí me permite. O sea, yo quiero cambiar, no, y para cambiar necesito de un proceso. Y para ese proceso plasmo las etapas o actividades que voy a hacer paso a paso para empezar a lograr ese cambio. Así, y eso es fácil de aplicarlo también en lo personal. Lo que se busca aplicando este downsizing proactivo es mejorar la remuneración, que es lo más importante, para para que esos trabajadores estén de una u otra forma motivados, porque quieras o no, la parte económica es importante para que ese personal, ese colaborador, ese trabajador esté comprometido con las metas y objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que en esa época en esta empresa de automóviles les sugirió, ¿no? Preocuparnos por otorgar un área específica para ver el tema del personal. Entonces, ahí es donde se genera el departamento, ahí dice el departamento de trabajo, pero ahora lo reconocemos como recursos humanos, talento humano, potencial humano, que ya es un poco, ya abarca un poco más allá, porque ya no solamente me preocupo como el trabajador en sí que es, ¿no? Profesional o técnico o que cumpla su actividad, sino desde qué más él brinda desde sus habilidades. Es un paso más adelante. Y ese es el proceso que se ha ido dando a través de los 70 hasta la actualidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha habido evolución, que hemos ido mejorando en este ámbito, donde se están preocupando por el personal. Hay muchas, no siempre se ve que las empresas estén preocupadas, pero en la actualidad es la tendencia de que en el aspecto remunerativo no siempre estamos conformes, pero también se manejan otros tipos de motivación, ¿no? Otro tipo de reconocimiento de los trabajadores, que al final sirven también, porque no solo lo económico es importante, pero no es lo único. También queremos la parte de motivación, de apoyo de capacitación, de formación y otro tipo de formas de afianzar ese vínculo con el trabajador y de reconocer su esfuerzo y su compromiso para con la empresa. Entonces, a esto se surge esa tendencia en esta época, ¿no? De mejorar los ingresos de los empleados. Ya los despidos ya no eran masivos, ya no eran pues con tanta frecuencia, porque ya se aplicó la forma de simplemente contratar al personal necesario. Ya no hay excedentes, entonces ya no había incomodidad, ya no había disconformidad. El primer cambio definitivamente siempre sí, va a sonar fuerte, duro y hasta agresivo, porque cuando hay despidos, chocan. Pero una vez que ya se va estabilizando, ya las cosas se van teniendo en cuenta, los trabajadores también ponen mucho de su empeño, de su parte, de su compromiso para hacer las cosas bien, y ya pues el porcentaje de despidos está amenguando, disminuyendo. Entonces ya la incomodidad ya no va a ser eso. Entonces el enfoque lo conocen tanto la empresa y tanto los trabajadores. Entonces ya no va a haber ese inconveniente de ver como un despido arbitrario, un despido inadecuado. ¿Qué buscamos a través de los efectos de esta parte que es representativa, de la parte de aplicar un proactivo, ¿no? Un downsizing proactivo. Utilizar un sistema de trabajo y una metodología adecuada. Y eso está en la planeación. Son consideraciones que tenemos que tener. Determinar si esta herramienta del downsizing va a dirigirse hacia los procesos o hacia una verificación de los objetivos de la empresa. ¿Qué es lo que queremos? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta a nuestros trabajadores que van a hacer los procesos, que van a ejecutar las actividades, o los trabajadores que a través de ese proceso nos va a permitir llegar a los objetivos.
hay que definir o terminar bien cómo vamos a enfocar la reestructuración de nuestro personal. Queremos el personal adecuado, pero en el cumplimiento de metas directamente, o un personal adecuado que haga bien los procesos que nos van a permitir llegar a ese objetivo, a esa meta. Eso se aplica bien también en la parte de la planeación. Otro, definir el marco y las condiciones en las que se va a llevar a cabo, o sea, cómo se va a realizar. Acá ya viene la organización, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Bajo qué criterios, qué actividades a considerar? El otro punto, establecer las herramientas que se emplearán. Ya va acá ya la parte de la ejecución. Y desarrollamos el plan de la administración, ¿no? Definitivamente siempre va acompañado de un plan administrativo. No solamente un plan estratégico, sino también un plan administrativo que vaya de la mano. Y definir un plan para mantener y mejorar el desempeño durante y después de aplicar este downsizing. ¿Cómo estamos iniciando? Antes de iniciar este nuevo cambio, este nuevo sistema que vamos a aplicar, y durante y después. O sea, ¿cómo comienzo y cómo estoy en el camino y a dónde estoy llegando? Eso es lo que tenemos que considerar. Esta se me ha pasado, este es el título de la otra diapositiva, vamos a corregirlo, ¿ya? Condiciones para un downsizing estratégico. ¿Qué tenemos que considerar? Disminuir costos, definitivamente. Al reducir departamentos, al reducir personal, vimos, pues analizamos, hicimos el tipo proactivo y sí, va a chocar, va a doler porque va a haber algunos despidos, pero es la única forma de aplicar una redistribución y reorganización de lo que se quiere hacer en la empresa. Puede hacer que se fusionen áreas y puede hacer que por ello, por fusión, haya despidos, pues, porque se va a tener que elegir a quiénes siguen y quiénes se van. Entonces, va a haber una disminución de costos definitivamente, y que va a traer una consecuencia, pues, despidos. Pero es parte de, al inicio, como les digo, es una aplicación que va a sonar drástica, rígida, dura, hasta mal vista. Pero cuando una vez ya empecemos, los que han quedado, evidencien, empiecen a darse cuenta que era un cambio que ajustaba, pero necesario, se van a dar, y las evidencias de ese camino de alcanzar las metas, les va a decir, pues bueno, al final sí, pues costo-beneficio, ¿no? Cuesta votar a trabajadores, pero el beneficio es que ahora estamos reduciendo costos y estamos trabajando correctamente. Y organización más flexible y ligeras. Es eso, que no hay que ser tan duros ni drásticos. Por eso digo, al momento de hacer las cosas, tenemos dentro de la administración, por eso es una actividad flexible. Es una de sus características de la administración, que es flexible, se puede acomodar en el camino, en el proceso, al inicio, a medio camino o al final, se pueden dar esos ajustes que queremos para encaminarnos. No es algo rígido, ¿no? Sino que se puede, es maleable y lo podemos ir mejorando en ese proceso. Esa es una gran oportunidad que tenemos. Las ventajas del downsizing, ¿qué nos sugiere? Aumento del desempleo, ¿no? Sí va a haber una desventaja, claro, si estoy despidiendo de 100, me quedo con 50 despedido el 50%, va a haber desempleo. Como les digo, costo-beneficio. En el momento es abrumador, pero es parte de la reorganización. Va a haber va a haber pérdida en el sentido de pertenencia por la empresa, ya que va a haber incertidumbre laboral. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? ¿No? Estas son las desventajas, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? A buscar trabajo, a buscar otras posibilidades, va a ser más difícil porque estoy comenzando otra vez y sí es en esta situación, y es lo que se ha dado, que ha habido recorte por la pandemia, muchos despidos, y que hay gente que está reinventándose, haciendo cosas que ni las pensaban o no las consideraban hacer, pero la necesidad lo obliga. Entonces, ha generado desempleo. Pérdida de capital económico y social, definitivamente, porque tenía excedente en contratación de personal. Y también nos va a llevar a un deterioro de su talento humano.
porque no está teniendo la oportunidad de explotar ese talento que tiene en una área en el cual pueda ser de su competencia. Conozco a muchos chicos que son, por ejemplo, la experiencia que conozco, les voy a compartir, son chefs, son muchos, son chefs, han sido chefs de hoteles 5 estrellas en Lima. Ahora están trabajando en carpintería, están manejando un mototaxi. Es un talento desperdiciado, pero es las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Que en este momento se ve como eso, como un deterioro que estamos perdiendo, ¿qué está haciendo él manejando un taxi? ¿Qué está haciendo él puliendo madera? ¿No? Si es un chef de un hotel de 5 estrellas, ¿qué pasó? Es la circunstancia que nos ha tocado vivir, pero ahí vemos que hay un deterioro de ese talento humano, porque no hay la oportunidad para que destaque en lo que sabe hacer bien. Entonces hay que tener en cuenta esto. Objetivo. ¿Qué nos lleva el Dow Sansing? Salvar la organización. Porque si hemos reestructurado es porque las cosas no estaban yendo bien, no caminaban bien y se requiere de hacerlo. Cambio radical, duele, incomoda, pero hay que hacer por si queremos salvar la empresa. Disminuimos costos de personal, ¿por qué? Porque tuvimos que sacar algunos y fusionar algunas áreas y sacar algunos personales. Algún personal, ¿no? Un grupo. Aumentamos el rendimiento de personal en la empresa. Los que quedaron, ahí está. Ellos de una u otra forma, no por el temor de que siga habiendo despidos, sino por el hecho de que ahora sí, estamos encaminados con la cantidad necesaria de personal para trabajar en cada uno en sus responsabilidades y lo asuman de la mejor forma. Compromiso. Empecemos a trabajar en lo que es compromiso. Entonces, cada quien lo asume. Quizás a muchos lo ven y desde ese punto, ¿no? Ah, no quiero que me despidan, entonces ahora sí, como que voy a esforzarme un poco más de lo que hacía antes, ¿no? O más de lo que hacía antes. No lo queremos ver desde ese punto. Un ratito. Para, silencio. No lo queremos ver desde ese punto, sino desde la parte de asumamos compromiso. Este reajuste ha costado y definitivamente hay que reconocer que se tenía que dar, ¿no? Pero ahí está el nivel de compromiso. No queremos que haya más reestructuraciones que afecten con el personal. Entonces, encaminémonos a hacer las cosas como deben ser. Y esta decisión por parte de la alta gerencia, definitivamente, de acuerdo a niveles jerárquicos, a ellos les corresponde hacer y tomar estas decisiones y aplicar estos cambios. Pero, como dice, hay que hacerlo si queremos salvar la empresa, ¿no? Hay que hacerlo si queremos seguir en ese nivel de competitividad en el cual estamos. Son decisiones que traen cola, pero que se tienen que dar. En algún momento que es justo, es necesario hacerlo. ¿Cómo se aplica esta herramienta del downsizing al momento de traspasar los sistemas de información? Desde sistemas que están sumamente centralizados a sistemas más flexibles, más adecuados de acuerdo a la actividad que se está desarrollando, ¿no? Los sistemas de información se tienen que adaptar de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla. No todas las empresas tienen los mismos sistemas. No todos los procedimientos son los mismos. Estos se van adecuando de acuerdo al tipo de actividad que desempeña cada negocio, cada empresa, ¿no? Lo que se quiere es eso, simplemente hacer que esos sistemas sean flexibles, sean rápidos, inmediatos, que tengan, por ejemplo, un buen internet donde no se perjudique el momento de realizar actividades, ¿no? Que haya los instrumentos necesarios para que todos los trabajadores cumplan su labor de la mejor forma, ¿no? Que haya este tipo de actividades, este tipo de sistemas de información para que todo el trabajo sea adecuado, ¿no? Todo lo desarrolle adecuadamente desde su espacio, desde su área y sin ningún tipo de inconvenientes. Normalmente, esa es la forma de trabajar en redes, ¿no? En un sistema. Y cada empresa lo genera, lo pide a un especialista, a una empresa que brinde este trabajo y les genere un sistema de información adecuado, de acuerdo a su línea de trabajo. Y ese es lo ideal, una conexión interna, donde todos estén y manejen un solo criterio de
manejo de información. Y para concluir, este downsizing no es más que una forma que surgió así espontáneamente en la organización, no es espontánea, no es que improvisada, no es que surgió, de la noche a la mañana les ocurrió, sino que es estructurado, es un proceso, ¿no? Lo que queremos es plasmar cambios, pero evitando el menor perjuicio posible, ¿no? Son actividades que se tienen que ajustar, son actividades que se tienen que rehacer, reestructurar, reorganizar, con algunas consecuencias sí, pero es parte de. Por eso dice, ¿qué hacemos? ¿Perdemos la empresa? ¿Nos vamos a la quiebra o reestructuramos? Cuando hablamos de reestructuración, tiene algunas situaciones donde hay que ajustar. En este caso, se ajusta al ámbito de las personas, de los trabajadores. Pero hay que ver desde ese punto, que es una acción de organización. Como que estamos con la soga al cuello y que es lo único que tenemos como opción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Reducir personal. No queda de otra. Pero por eso, ¿bajo qué enfoque? Vamos a salvar la empresa. Entonces, eso ya lo vemos desde un punto de vista, ay, sí, pues es emergencia, es lo único que queda. Ya no va a ser tan doloroso, no va a ser tan radical decir, despido, despido, despido. No. Se hizo, se despidió, sí, pero con la finalidad de salvar la empresa. Entonces, si salvamos la empresa, están quedando todavía un grupo de personas ahí, ¿no? Que van a seguir laborando. Entonces, sigamos con eso, con ese criterio. Pero por eso digo, hay que hacerlo proactivo, no reactivo, sino pensado, ¿no? Analizado para que evitemos el mínimo posible de daños. Esa es la idea de aplicar un correcto downsizing en las empresas. Vamos a ver un videito que va a complementar y lo vamos a poder entender más claramente. A ver. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les hablaremos sobre un tema de tendencias actuales en la administración llamado downsizing. Para comenzar, definamos qué es el downsizing. Su significado, en pocas palabras, se refiere a la reducción de la plantilla de personal. Es una estrategia que busca mejorar los sistemas de trabajo, rediseñar la organización y un ajuste de la plantilla de empleados que permita mantener la competitividad. Cabe destacar que el downsizing es una combinación de estrategias de right sizing y rethinking, es decir, de conseguir el tamaño organizacional óptimo y repensar la organización. Existen dos tipos de downsizing. El primero es el estratégico o proactivo, el cual surge cuando la empresa se anticipa a los cambios que pueden darse en el entorno. Adelantarse al cambio del entorno hace que se obtengan resultados más rápidamente. También existe el downsizing reactivo, que es el que se realiza en respuesta a la situación del mercado, es decir, reestructuración que el mercado exige cuando se dan distintas situaciones. Ventajas del downsizing: aumento de la productividad, la toma de decisiones se simplifica debido a que la estructura es más plana, desaparecen departamentos haciendo más fácil la toma de decisiones y la burocracia se disminuye. Como todo en este mundo, nada es perfecto y el downsizing no es la excepción. Entonces, tenemos que algunas desventajas es que trae problemas de reubicación, desempleo debido a la reducción del personal y a la plantilla, y la lealtad del personal se ve afectada. Gracias por ver este video, espero que tengan un excelente día. Ahí está, con esto hemos complementado nuestra actividad, es lo que conocemos como una herramienta que se requiere en algún momento para la reestructuración desde el punto de vista de personal. Entonces, tomemos en cuenta que
empecemos a, si es que queremos dar en los ámbitos en el cual nosotros conocemos o quizás laboramos, ¿por qué se está dando? Si se da una reducción de personal, hay que verlo bajo qué enfoque se ha dado, ¿qué tipo? Proactivo o reactivo, y analicemos y de acuerdo a ello, otorguemos pues la mejor decisión, ¿no? Lo que se quiere, como les digo, es que sea un planteamiento proactivo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Miss, yo tengo una pregunta. Bueno, Dime. no una pregunta, sino me gustaría que, si es que puedes reforzar la parte donde dice que el downsizing aumenta la productividad. En el sentido de, no porque reducimos personal, no quiere decir que la productividad no ha sido adecuada antes, ¿no? Sino por el sentido desde costos. Estamos reduciendo costos y ahí vemos en un sentido de equilibrio, que hay una productividad con un menor personal, por ejemplo, y hay gente que así hace, que, por ejemplo, donde trabajan 10 reducimos al personal, trabajamos con 5 y, sí, y seguimos con esa productividad, pero no con un aumento, sino como el hecho de que seguimos cumpliendo lo que estaba programado. Sino, es una forma de explicarla, pero no quiere decir que aumente, no quiere decir que vas a sacar más producción, ¿no? Sino como que se mantiene la producción. No, no, Ah, no, no se reduce. Quizás ahí se podría hacer una corrección en ese enfoque, ¿no? Como decir, sí se mantiene, porque no es que saque más producción con menos personal, sino que como que la defiendo y seguimos pues trabajando con esa productividad, que por ende uno pensaría que menos personal, menos producción, ¿no? Sino que hay menos personal, pero la producción sigue. Ese es el enfoque. entiendo, entiendo. Bueno, porque yo lo he tomado como que es cierto, o sea, en primera instancia se piensa de que al reducir personal, Ujú. pues obviamente la producción Va a bajar. no va a ser la misma, Ujú. porque lo que hacían 30 personas no lo van a poder hacer 15. Y quizás ahí viene el sobreexceso de trabajo para algunos colaboradores. Claro, eso suele pasar. Por eso les decía, con el ejemplo que les di de las agroexportadoras, se trabaja por campaña, porque sabemos la cantidad de personas que requerimos para el tiempo y para la cantidad de producción, ¿no? Que se va a sacar. Entonces, yo sé cuánto voy a contratar. Es por eso que al momento si, esto se evitaría si se planifica y se estudia bien todas las posibilidades. Es eso, lo que no queremos es que haya afectación en el personal. Eso es lo que se tiene que evitar. Pero si le estamos diciendo que esa es la tendencia, quiere decir que en algún momento va a haber reajustes nuevamente. ¿Por qué? Porque se van a fusionar áreas, ¿no? Pero no necesariamente desde el punto de vista productiva, o sea, de cuánto produces, como decir, cuántos sacos de arroz sacas al día. No, sino en cuestión de producción, pero laboral, en forma general, producción laboral. Igual vas a tener que seguir haciendo tus informes, de repente ya no vas a hacer un informe por semana, sino dos, pero ahí está, la forma como lo adecuamos. Si estamos fusionando áreas es porque también la agilización del trabajo también va a tener que ajustarse, ¿no? Que reorganizarse también. Entonces, si lo vemos del punto de dice, no, carga laboral, definitivamente en algunos ámbitos de repente sí va a haber un exceso laboral de horas, ¿no? Horas hombre. Pero ahí está la parte de reconocer de las empresas que así reconocen las horas extra. Si parte de esta reestructuración está a considerar la parte de reconocer horas extras, de todas maneras también va a ser una ventaja, porque va a ser menor las horas que vas a retribuir a ese colaborador en cuanto a excedente de horas laborales, va a ser menor que un pago de de un trabajador en forma completa, ¿no? Laborando completamente. Entonces, ahí, por ese lado, es el enfoque de la producción, ¿no? Que mejora la producción. Ahora sí, está mejor, más claro. Entendido, Miss. Perfecto, Marquito. ¿Alguien más que tenga Claro. alguna duda?
Si todo está claro, entonces, chicos, damos por terminada la sesión. Marquen su asistencia, hagan sus deberes, que les vaya muy bien. Esta es creo que nuestra tercera semana ya, ¿no? ¿Del segundo mes? Sí, claro, la otra ya nos toca evaluación, clase y Segunda. evaluación. Esta es la tercera, quinta, sexta, séptima, sí. La otra semana va a ser, claro, ya la otra es evaluación, ¿ah? Examen, perdón, clase y evaluación. Así que vamos a esperar, no sé si eran las mismas pautas que nos dieron para la primera evaluación, para el primer mes, pero cualquier cosa, pues vamos a estar en comunicación a través de sus tutores o a través también de sus propios docentes. Ya jóvenes, un placer nuevamente contactarme con ustedes. Nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana y el resto también de días que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches con todos y todas. Cuídese. Hasta luego, Luego mis nos vemos. gracias. Cuídense mucho.